¿Sabían ustedes que México controla los sistemas energéticos de la mayoría de los países de Sudamérica? Y en los últimos días la mayoría de las petroleras se han dado cuenta que no pueden sobrevivir sin México. Lo vimos cuando Argentina agredió a México por parte de su nuevo presidente Javier Milei, y ahora lo estamos viendo en Ecuador. Pero ¿cómo es posible esto si Ecuador es un productor de petróleo neto? Produce muchísimo petróleo suficiente para brindarle energía a todo el país. El precio del petróleo y todos los combustibles va a ir al alza por los problemas que han surgido en Medio Oriente, donde Irán ha atacado a Israel. Y te voy a decir cuánto podrían subir los precios de los combustibles y cuáles son los países que han blindado su economía y su sistema energético para que no incremente el valor de la energía ni de la gasolina. México gana demanda poderosa en contra de Ecuador y Daniel Noboa luego de las agresiones al consulado mexicano. Es muy probable que el presidente de Ecuador sea enjuiciado por una corte internacional. Estados Unidos protege a los agresores mexicanos. ¿Por qué creen ustedes que la mayoría de países que agreden a México son los mayores aliados de Estados Unidos? Los vimos con Javier Milei cuando se negó a pagarle a México la deuda externa y Estados Unidos le abrió las puertas para que éste pueda tomarle 50,000 millones de dólares y pueda dolarizar su economía. Y ahora nuevamente, luego de las agresiones de Daniel Noboa y su ejército en Ecuador a la embajada mexicana, hemos visto que Estados Unidos no se ha expresado y aparentemente, al igual que Canadá, le darán su apoyo a Ecuador. Pero México es una potencia mundial y tanto Estados Unidos como Canadá, porque le conviene buscar la forma de hacer que México retroceda y vuelva a empobrecerse. Así tendrían mano de obra barata, mucha inmigración y pueden seguir manipulando a los mexicanos con el Tratado de Libre Comercio. Pero se le ha virado la tortilla y hoy en día México es mucho más rico y su Producto Interno Bruto está creciendo más que lo que crece Estados Unidos y Canadá. Pero vamos a hablar de lo que está sucediendo en Ecuador, que se está quedando sin petróleo. Hay muchas reservas petroleras en el país sudamericano, pero la mayoría de estas reservas no pueden seguir acumulando más petróleo porque México no lo está recibiendo. Lo que estaba haciendo el gobierno ecuatoriano anteriormente era que cuando estas reservas se sobrepasaban, enviaban barcos llenos de combustible y petróleo crudo para que México los refinara y se lo enviara nuevamente convertido en gasolina y en diésel, y se dividían las ganancias entre México y Ecuador, lo que hacía que entre ambos países hubiera un gran comercio de hidrocarburos. México, que controla los sistemas energéticos de la mayoría de los países de Sudamérica, tiene el control para poder decidir cuál es el petróleo que va a entrar en su refinería y cuáles son los países que van a recibir barcos llenos de combustible. Hoy en día, tanto Ecuador como Argentina están fuera de esas listas porque ambos países han roto relaciones comerciales y diplomáticas. Automáticamente, el gobierno de Daniel Noboa decidió enviar el ejército a invadir territorio nacional mexicano. Se cortaron todas las relaciones comerciales y hoy el país está sufriendo y podrían tener un invierno oscuro. Pero además de ello, el precio de los combustibles va a aumentar independientemente de si México corta el suministro del petróleo a Ecuador por los conflictos que hay entre Irán e Israel. ¿Por qué razón surgió este conflicto? Pues Irán determinó que Israel era responsable de haber atacado una de sus embajadas en Siria y en represalia pues envió más de 300 drones y misiles balísticos. Lo mismo está sucediendo con Ecuador, que han atacado una de las embajadas mexicanas, territorio nacional, y ya el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tomado represalia para asfixiar la economía. Se le ha pedido a Daniel Noboa que le pida disculpa al pueblo mexicano y si no, el país podría tener un colapso, un quiebre económico. No van a tener energía, petróleo, ni mucho menos combustible. Y este podría ser el comienzo del fin de una economía que depende de la economía mexicana. Y México le podría cerrar las puertas por estas agresiones. México gana una demanda poderosa en contra de Ecuador. Una corte federal ha votado en favor de México 12-1, lo que le da la oportunidad de poder perseguir a Daniel Noboa, enjuiciarlo y ponerlo tras las rejas por haber atacado territorio nacional mexicano y haber agredido a un diplomático, un funcionario de alto rango que se encontraba esa noche en las instalaciones del territorio mexicano, ya que la embajada
aunque estuviera en Ecuador, pertenece a México y es territorio nacional. Se viola la soberanía de nuestro país, automáticamente un militar extranjero toca las puertas de una embajada y cruza la línea roja. Según algunos expertos, las provocaciones de Ecuador podrían desencadenar un conflicto armado entre México y este país sudamericano. México es una gran potencia militar en comparación con Ecuador, pero gracias a la determinación de Andrés Manuel López Obrador, hasta este momento no se ha movilizado ni el ejército ni la marina, sino que se está tratando de dialogar con los organismos internacionales para implementar sanciones fuertes y económicas en contra de la economía ecuatoriana y de Daniel Noboa. En principio se están cortando todos los comercios, como el envío de petróleo, gasolina y diésel, que es uno de los sistemas energéticos más fuertes y lo controla México. Ahora bien, Estados Unidos está protegiendo a los agresores de México. ¿Por qué razón en primera instancia, cuando el gobierno de Argentina dijo que no le iba a pagar a México el dinero de las deudas por el petróleo, Estados Unidos le abrió las puertas para que éste pudiera tomarle 50,000 millones de dólares prestado? En las últimas semanas, además, Estados Unidos le tomó 34,000 millones de dólares a México, supuestamente para pagarle la deuda de los intereses a China, pero quizás este dinero fue tomado para prestárselo a Javier Milei y así pueda dolarizar la economía de su país y cerrar el Banco Central. No sabemos si en realidad Estados Unidos está usando esta trampa como una estrategia para utilizar el dinero mexicano para la dolarización de Argentina, un país que ha roto relaciones comerciales con México, ha insultado a la población y ahora quiere venir a México a renegociar la compra de hidrocarburos. ¿Creen ustedes que México debería abrirle las puertas a Javier Milei para que venga a comprar petróleo, para que venga a negociar el precio de la gasolina, pero sin traer dinero, que venga con los bolsillos vacíos, solamente con la promesa de que en el futuro se nos va a pagar? Ya los conocemos y vimos que no quiere pagarnos nuestras deudas, pero además, ¿qué va a suceder ahora con Daniel Noboa y Ecuador cuando no puedan refinar petróleo y Estados Unidos no puede hacerlo por ello? México es el único país que tiene las refinerías para enviarle combustible. ¿Debería México trancar el juego en este momento y no enviarle ninguno de los insumos petroleros para que Ecuador se dé cuenta que si no se le pide disculpa a México, su economía podría colapsar? Que el pueblo entero tenga que lanzarse a las calles a protestar en contra de su gobierno para que se restablezca nuevamente el sistema comercial con México, el país del que depende su economía. Y algo muy importante, México es una potencia de calibre mundial. Hace apenas unos 5 años, cuando Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia y se convirtió en presidente de México, vimos que Donald Trump y Justin Trudeau, el primer ministro canadiense, se unieron para detener el Tratado de Libre Comercio y manipular a México, porque había un déficit entre ambas economías y México debería perder. En aquel momento no estábamos en condiciones de renegociar el Tratado de Libre Comercio porque México era el más perjudicado. Pero hoy en día México es el país que controla el comercio y sería el único beneficiado si se termina el Tratado de Libre Comercio, ya que China quiere firmar un tratado con México mucho más grande que el que tiene Estados Unidos, y para Estados Unidos poder vender y comprar tendría que enviar sus mercancías a través del corredor interoceánico de México, que está a punto de ser terminado e inaugurado. Y cuando esto ocurra, no solamente Sudamérica dependerá de la economía mexicana, de su petróleo, de sus plantas refinadoras y del combustible, sino que Estados Unidos, todos los bienes y servicios que adquiere desde China, tendría que comprarlo a través de México, y México controlaría el comercio de Sudamérica y el comercio de Norteamérica, dándole un giro inesperado y convirtiendo a México en un centro logístico y en el mayor puerto de contenedores del mundo, ganándole posición de mercados a los países asiáticos, ya que China considera que México será la fábrica del mundo para el 2030, tomando la posición que hoy ostenta China. Y esto podría convertir a México en un país muy rico, muy próspero y donde el 100% de su población podría salir de la pobreza y convertirse en clase media. Esto es importantísimo para nuestra economía y me gustaría saber tu opinión. ¿Creen ustedes que Ecuador se va a quedar sin petróleo en las próximas semanas si su presidente no se disculpa con los mexicanos para que se restablezca nuevamente el sistema energético y los reenvíos de petróleo y de combustible?
El precio de los combustibles también va a incrementar y todos sus derivados si escala el conflicto en Medio Oriente entre Irán e Israel y si México llegara a tomar represalias militares en contra de Ecuador. Esto podría hacer que los precios del petróleo se vayan al alza tremendamente, pero México es uno de los pocos países que podría mantener los precios de los combustibles bajos porque somos dueños del petróleo y dueños de las refinerías. Además, México gana una demanda enorme en contra de Ecuador. Estados Unidos está protegiendo a los países que nos agreden. ¿Será porque quieren que México caiga y que su economía no siga floreciendo? ¿Por qué creen ustedes que Estados Unidos siempre está en contra de México? ¿Cuál es el motivo que en vez de apoyar a sus vecinos siempre quieren ponerle el pie para que la gente se siga empobreciendo? ¿Hay algo que nosotros no sabemos y ustedes saben? Me gustaría saberlo en los comentarios. Y además, ahora que México es una potencia mundial, debería darse a respetar de los países pequeños que lo están agrediendo, como hizo Argentina negándose a pagarle las deudas y como hace Ecuador atacando militarmente territorio nacional mexicano. Los leo en los comentarios y no se olviden que si esta información le es de alto valor, compensarnos con un like, suscríbanse al canal y compártanlo con amigos, familiares en sus redes sociales porque necesitamos que todo mexicano y latino se enteren que ahora México es quien tiene el control de toda la energía, el petróleo y los combustibles que se consumen en la región. Para todos un gran abrazo y no se olviden que los queremos.